Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al taller de medio término del proyecto Revalorización de péptidos bioactivos de residuos de productos hidrobiológicos para contribuir a la disminución de la desnutrición infantil y al incremento de la competitividad de la industria pesquera de la bahía de Sechura, Piura. Para el taller de hoy nos acompaña el doctor Francisco Millán, el doctor Justo Pedroche y la doctora María Carmen Millán, del Instituto de la Grasa, CSIC Sevilla, España, a quienes damos la bienvenida. También nos acompaña la doctora Nancy Chasquibol, investigadora principal del proyecto y coordinadora del Laboratorio de Alimentos Funcionales de la Universidad de Lima. Para el inicio con el taller va a iniciar la doctora Nancy Chasquibol. Adelante, doctora. Muy buenos días. Vamos a iniciar el taller de medio término del proyecto Revalorización de péptidos bioactivos de residuos de productos hidrobiológicos para contribuir a la desnutrición de la desnutrición infantil y al incremento de la competitividad de la industria pesquera de la bahía de Sechura, Piura. Este proyecto fue aprobado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción de nuestro país y viene siendo gestionado por el Instituto de Investigación Científica IDIC de la Universidad de Lima. El proyecto fue aprobado por un monto total aproximado de 633,000 soles, fue aprobado en el mes de diciembre del 2019. Por motivos de la pandemia, conocido por todos nosotros, este proyecto va a finalizar en junio del presente año. Tuvimos mucho atraso, mucha demora en temas de, entre otros, sobre todo en el tema de logística. El proyecto está siendo desarrollado bajo la valiosa colaboración de los miembros de la Alianza Estratégica, integrado por el Instituto de la Grasa CSIC Sevilla, de la empresa Congelados y Conservas, de la empresa Gancor, a quienes les agradecemos y les damos la bienvenida. También contamos con el asesoramiento del valioso equipo con el que contamos, integrado por los doctores Francisco Millán, Justo Pedroche, María Carmen Millán, como co-investigadores del Instituto de la Grasa CSIC Sevilla. Nuevamente, sean ustedes bienvenidos a nuestro país. Los ingenieros Billy González, Rafael Alarcón, el químico Axel Sotelo, como co-investigadores de la Universidad de Lima, nuestro practicante profesional en Ingeniería Industrial, Pablo Jara, y mi persona como investigadora principal y coordinadora general. Gracias a la colaboración de la empresa Gancop, la concha de abanico Argopecten purpuratus se encuentra en las regiones de Piura, Lambayeque, Lima e Ica, habita a partir de los 5 a 40 metros de profundidad. Según data de la empresa Gancor, las conchas de abanico están en tercer lugar en términos de valor de desembarques anuales en el Perú, después de la pota y del perico. Esta actividad ha permitido contar en Sechura con 11 plantas de proceso primario. Actualmente en Sechura se concentra el 80% de la extracción de conchas de abanico en nuestro país. Las plantas primarias donde desvalvan la concha de abanico cumplen con las exigencias y estándares de calidad del exigente mercado europeo, abasteciendo a las empresas de Sechura, Sullana y Paita en conchas de abanico desvalvada, principalmente para los mercados de Europa, América, Estados Unidos y Asia. Sin embargo, al exportar las conchas de abanico solo rinde entre 8 y 38%, con una gran merma y a la vez una gran oportunidad. Y es así que a través de nuestro proyecto, el objetivo general del mismo es obtener proteínas hidrolizadas a partir de subproductos de conchas de abanico para contribuir a la reducción de la desnutrición infantil en nuestro país, teniendo como objetivos específicos obtener harina deshidratada de subproductos de conchas de abanico, determinación de metabolitos y su caracterización con actividad biológica, la formulación de prototipos de alimentos funcionales basados en los péptidos bioactivos y la evaluación y caracterización en vivo de proteínas en los prototipos de alimentos funcionales. Para realizar estas actividades, en primer lugar, hemos tenido que equiparnos a través de los fondos del PENIPA y también de la Universidad de Lima. Hemos llegado a adquirir en todo este tiempo, ya contamos con un destilador automático Keldal,
Lo estamos empleando para la determinación del contenido de proteína a través de la cuantificación de nitrógeno en nuestras muestras. La marca es BELP, de procedencia italiana. También hemos logrado adquirir una centrífuga que lo estamos empleando para la separación de la parte sólida y líquida por medio de la precipitación por fuerza centrífuga. La marca es Centurion, de procedencia inglesa. También hemos logrado adquirir un bioreactor automatizado que lo estamos empleando para el proceso de hidrólisis enzimática de nuestras proteínas. La marca es Tecnal, la procedencia es Brasil. Mostramos todas las características generales, además del precio. Para desarrollar los alimentos funcionales, contamos también con molinos de productos secos. También hemos logrado adquirir un molino coloidal. Todos estos equipos forman parte de la infraestructura del Laboratorio de Alimentos Funcionales de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. La primera actividad que nosotros hemos concluido y desarrollado en el Laboratorio de Alimentos Funcionales es la obtención de harina deshidratada a partir de los subproductos de conchas de abanico. Comprende 4 subactividades, desde el tratamiento de los subproductos de concha de abanicos, la deshidratación, la molienda y el análisis proximal. Las muestras han ingresado al Laboratorio de Alimentos Funcionales aproximadamente 250 kilogramos de subproductos blandos, sobre todo principalmente vísceras de conchas de abanico, proporcionados por la empresa GANCorp, provenientes de la bahía de Sechura de Piura, que se encuentra ubicado al norte de nuestro país. Las conchas de abanico, las vísceras, los subproductos fueron descongelados, lavados, enjuagados con abundante agua, porque por la abundancia, sobre todo por el contenido de arena fina. Luego fueron pesados, finalmente secados en infrarrojo a una temperatura de 60 grados por 18 horas. Fueron molidas, pesadas y embolsadas en bolsas de aluminio almacenadas a temperatura ambiente. Aproximadamente hemos logrado embolsar 25 kilogramos de la harina de los subproductos de las conchas de abanico. Como resultado del análisis proximal de la harina de los subproductos de conchas de abanico, observamos que en cuanto al porcentaje de humedad, contiene un 3,8%, ceniza 6,32%, grasa 9,35%, carbohidratos 63% y un elevado e interesante contenido de proteínas aproximadamente cerca de un 70%. En las reuniones técnicas llevadas a cabo con los investigadores del Instituto de la Grasa, pues llegamos a la conclusión de que deberíamos de alguna manera desengrasar la harina de las conchas de abanico por el porcentaje que estamos observando de un 9,35%, que podría, por muchos motivos, dentro de ellos es que podría afectar el rendimiento de los hidrolizados proteicos, sería como el número 1. El segundo punto sería por el tema de que podríamos aumentar el tiempo de vida no solamente de los hidrolizados proteicos, sino además de los prototipos de alimentos funcionales que vamos a desarrollar. Por ese motivo también llevamos a cabo la actividad 2, caracterización nutricional de proteínas y determinación de metabolitos de interés con actividad biológica, que comprende 7 subactividades. Las primeras de ellas es la de obtener los aislados proteicos, la determinación de las curvas de solubilidad, la obtención de hidrolizados proteicos con enzimas comerciales y la caracterización química de hidrolizados proteicos desarrollados en el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la Universidad de Lima. También se ha llevado a cabo el estudio de la caracterización estructural de los hidrolizados proteicos, peso molecular por cromatografía de exclusión molecular por FPLC, la caracterización nutricional de los hidrolizados proteicos, dentro de ellos la composición de aminoácidos por HPLC, la caracterización funcional, simulación in vitro de la digestión in vivo a nivel celular y a nivel de película interfacial, la evaluación de la actividad biológica de los hidrolizados proteicos mediante la determinación de la actividad antioxidante a través de la decoloración del beta-caroteno, del poder reductor y también del poder del pH y determinación de la actividad inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina ECA. Estas 3 subactividades han sido desarrolladas
por los investigadores del Instituto de la Grasa de Sevilla. Con los resultados anteriores, entonces, estudiamos la curva de solubilidad de las proteínas en la harina desengrasada y sin desengrasar, en un amplio rango de pH. Como podemos observar, a pHs bajos, entonces el porcentaje de proteína solubilizada es bastante bajo. Conforme íbamos aumentando el pH, observamos que también el porcentaje de proteína solubilizada iba en aumento y lo podemos observar en esta tabla. En esta tabla, entonces, tenemos los resultados de las dos muestras, de la harina nativa, o sea, la harina sin desengrasar, y de la harina desengrasada. Podemos observar, entonces, conforme aumenta el pH, pues aumenta la cantidad de porcentaje de proteína soluble de sus demás componentes. Entonces, en otra reunión técnica con los investigadores que nos acompañan el día de hoy, también acordamos de que en realidad no era el porcentaje del 9% de la grasa calculada a través del análisis proximal en la muestra de harina, no era tan significante, por lo tanto decidimos solamente trabajar con harina nativa, o sea, sin desengrasar. Esta curva de solubilidad fue llevada a cabo según el método oficial de la OAC de Kjeldahl del 2001. Y para esto empleamos el equipo adquirido con los fondos del proyecto y también de la Universidad de Lima a través del destilador Kjeldahl automatizado. Con estos resultados, entonces, procedimos a obtener los hidrolizados proteicos con enzima comercial bajo el asesoramiento técnico de los investigadores del Instituto de la Grasa. Tenemos ahí todos los parámetros, como llevamos a cabo en el bioreactor automatizado, teniendo la recomendación de los investigadores del Instituto de la Grasa que deberíamos y debemos trabajar a condiciones controladas de temperatura, de tiempo y de pH, con la única finalidad de no degradar a los aminoácidos de los biopéptidos de la proteína y también para evitar la formación de metabolitos secundarios que podrían ser no aptos para la salud. Con todas esas recomendaciones, entonces nosotros hemos llevado a cabo la obtención de los hidrolizados proteicos. Luego de 60 minutos, los centrifugamos a 10.000 RPM por 10 minutos. A continuación se filtró, se llevó a cabo la filtración y el sobrenadante fue secado por la tecnología de spray dryer con una temperatura de entrada de 185 grados, con una temperatura de salida 95 grados, con un caudal de alimentación de 55 mililitros por minuto, con un caudal de aire de secado de 55 metros cúbicos por hora. Debo indicar que a la par, como los análisis, tal como nosotros lo estamos realizando en la Universidad de Lima, también se estaban replicando estos análisis en los laboratorios del Instituto de la Grasa de Sevilla. Los investigadores de Sevilla lo secaron no por spray dryer, sino por la tecnología de liofilización. Finalmente podemos observar que el rendimiento de la proteína hidrolizada obtenida fue de 46,23% con una humedad de 88,35%. Podemos ver acá el análisis proximal de los hidrolizados proteicos obtenidos de los subproductos de concha de abanico. La data es dada tanto por el Instituto de la Grasa como por la Universidad de Lima. ¿Qué cosa podemos observar? Podemos observar el porcentaje de carbohidratos en el hidrolizado nativo, el de 13,12%, de cenizas de 6,32%, muy cercano a los resultados obtenidos en el Instituto de la Grasa en el hidrolizado nativo con un porcentaje de 11,08%, en el hidrolizado desengrasado un 9,85%, grasa 2,74% en el hidrolizado nativo, humedad 5,99% del hidrolizado nativo obtenido en el laboratorio de la Universidad de Lima. En cambio, un porcentaje de humedad de un 3,11% en hidrolizado nativo y un porcentaje de 4,54% del hidrolizado desengrasado obtenido en el Instituto de la Grasa. Luego podemos observar un interesante elevado porcentaje de proteínas en la Universidad de Lima por la tecnología del spray dryer. Obtuvimos un 67,07% comparado con 69,58% de hidrolizado nativo y de 71,67% del hidrolizado sin grasa obtenido en el Instituto de la Grasa.
Esos son los resultados que nosotros damos a conocer. A continuación, los resultados del estudio de la caracterización tanto estructural, nutricional y la actividad biológica de estos hidrolizados proteicos estarán a cargo de los investigadores del Instituto de la Grasa, integrados por el doctor Francisco Millán Rodríguez, el doctor Justo Pedroche y de la doctora Millán, Mari Carmen Millán. Por favor, doctor Millán, doctor Pedroche. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Le felicito por la exposición. ¿Me escuchan bien? Perfecto, doctor. Bien, como bien ha participado, nos ha informado la doctora Nancy, a nosotros nos llegó una partida de harina desengrasada, o sea, de harina deshidratada de concha de abanico, y lo primero que hacemos siempre que llega a nuestro laboratorio es hacer una caracterización y observamos que tenía un porcentaje de proteína superior al 70%, 72,7%, y una riqueza proteica cercana al 8%. Con lo cual, eso nos dio ya un indicio de que, lógicamente, con ese porcentaje de proteína era difícil de aumentar la cantidad de proteína. Lo que hicimos en un principio es hacer los hidrolizados, ya que pensamos de que en un momento determinado no iba a ser rentable la obtención del aislado porque no íbamos a mejorar, y sobre todo eso no lo delataba las curvas de sobriedad. Si hicimos un análisis de aminoácidos del hidrolizado de concha de abanico, donde se observan fundamentalmente un porcentaje alto de glicina y de azufrado, metionina y cisteína, le dan a la siguiente para que exactamente. Ahí tenemos el hidrolizado de concha de abanico desengrasada y observan de que prácticamente el perfil de aminoácidos es muy similar. En este caso se sale un poco la prolina, pero la prolina es un aminoácido un poco difícil de detectar porque es un aminoácido, con lo cual algunas veces tiene algunos pequeños artefactos. Pasan la siguiente. Este es el hidrolizado ese es el análisis de aminoácidos de la concha de abanico, y observen de que el perfil de aminoácidos es casi idéntico. Pasen la siguiente, por favor. Y el análisis de aminoácidos de la concha de abanico desengrasada, observen que excepto la glicina, bueno, en el caso de aspartico y glutámico, porque son la suma de dos aminoácidos, pero hay que destacar el porcentaje alto de glicina, tanto en el hidrolizado como en la harina, y el alto porcentaje en azufrado, que tiene un interés clínico bastante importante. Si pasan la siguiente diapositiva, por favor. Como bien ha reflejado en su exposición anterior la doctora Nancy, se hizo una curva de sobriedad tanto de la harina como desengrasada como nativa, y observan, no se ve desplazada, simplemente que no veo realmente, pero bueno, me da la impresión de que la desengrasada y sin desengrasar no llega a una sobriedad superior al 50%. Y además, lo que es llamativo en este caso, que no hay un mínimo de sobriedad a lo largo del rango de pH desde el 2 a 12, con lo cual eso nos indicó al principio de que difícilmente podríamos purificar esa proteína más de la riqueza proteica de partida que venía inicialmente. La siguiente diapositiva, donde podemos ver la curva de sobriedad de los hidrolizados, y ahí observan de que en este caso se ve el hidrolizado de la harina de la concha de abanico nativa y desengrasada. La nativa se ve que es un poco inferior, posiblemente por efecto de pequeña cantidad de grasa, mientras que la desengrasada, eso haya facilitado algún tipo de emulsión, y en el caso del hidrolizado, en la curva de sobriedad del hidrolizado proteico desengrasada, pues lógicamente llega casi al 90%.
igualmente se observa de que no hay un mínimo de solubilidad a lo largo de la solubilidad del pH, pero viendo que el perfil de aminoácidos es muy similar, viendo que la curva de solubilidad mejora casi se duplica del 50 al 90%, se hizo un perfil molecular de las proteínas en una técnica de filtración en gel y se observaron de que prácticamente el hidrolizado tanto de desengrasado como sin desengrasar, la mayoría de las fracciones tenían un peso molecular entre 1 y 5 kilodaltos, con lo cual eso nos indicaba de que la proteína estaba perfectamente hidrolizada y podríamos esperar de que tendría un valor de digestividad bastante alto. Si pasamos a la siguiente, bueno, tengo que, antes de referirnos ahí, me gustaría indicar que lo interesante de este tipo de procesos es que tanto en el hidrolizado de concha abanico como el hidrolizado de concha abanico desengrasada, la recuperación de proteína casi llegaba al 90%, tanto en el desengrasado como el no desengrasado. Y el rendimiento en peso superaba el 90%, el 93%, con lo cual eso nos indicaba de que el rendimiento es tan bueno de que no hay productos de desecho que podían generar una carga contaminante como coproducto, ¿me entiendes? Con lo cual el hecho del perfil molecular, el hecho de las curvas de solubilidad y el rendimiento en peso y proteína, eso nos hizo descartar totalmente, como bien ha dicho la doctora Nancy, intentar desengrasar con ese porcentaje de 7 al 8% de grasa y utilizar directamente la harina deshidratada, ya que meteríamos un proceso de desengrasado que encarecería y aumentaría el costo económico. Y en esta diapositiva se observa la digestividad proteica de la harina de concha abanico llega al 50-55% y la digestividad proteica del hidrolizado de concha abanico supera el 85%, 85,83%, con lo cual quiere decir que la proteína está bastante hidrolizada, como nos indica de que el grado de hidrólisis superaba aproximadamente el 48% de grado de hidrólisis, con lo cual la proteína está suficientemente hidrolizada para que sea súper disponible. Eso nos indica que tenemos un hidrolizado de proteína de concha abanico que con unas propiedades estructurales que facilitaría la formulación adecuada para la mayor asimilación en el caso de las dietas para personal con desnutrición. Le dejo al doctor Pedroche para que continúe con el tema de los componentes bioactivos. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la introducción que ha hecho tanto la doctora Chasquibol como el doctor Millán. Nosotros, una vez caracterizado este hidrolizado proteico y considerando el enfoque de aplicación de estos hidrolizados que iba a ir para desnutrición infantil, donde se suelen dar procesos de oxidación y de inflamación, en algunos casos severos, nos pareció interesante medir la actividad tanto antioxidante como antiinflamatoria de estos hidrolizados proteicos de residuos de concha de abanico. Entonces, si pasa a la siguiente, por favor. Nosotros lo que hicimos fue abordar esta actividad antioxidante en 3 análisis diferentes. Aquí vimos el primero de ellos, que se basa en la decoloración del betacaroteno por productos de oxidación de ácidos grasos, lo cual nos indicaría más o menos equiparar a lo que podría ocurrir en los procesos de oxidación en un alimento debido a la oxidación o rancidez de las fracciones lipídicas que están incluidas en esa formulación. Como vemos, esa actividad antioxidante fue dependiente de concentración, como veis en el eje de las X. Cuanto más hidrolizado metíamos en el análisis, más actividad antioxidante veíamos. Es verdad que
en este caso bastante lejos del control positivo del BHT, que es un antioxidante que se utiliza en alimentación, pero sí obteníamos actividades mayores que el control negativo, que era agua. Es decir, algo de actividad antioxidante en este sentido estábamos viendo. En la siguiente actividad es la captación de radicales libres por este compuesto, por el DPPH. E igualmente vimos que era dependiente de la concentración del hidrolizado que estábamos utilizando. Aquí sí que veíamos ya una actividad antioxidante importante, casi la mitad de ese control positivo de BHT. Y en la siguiente actividad, en el del caso del poder reductor, donde esa oxidación no se debe a radicales libres, sino a iones metálicos, pues veíamos que en el caso del hidrolizado, igual que en los casos anteriores, todo dependía de la concentración que fuéramos utilizando, era dependiente de concentración, pero ya incluso teníamos actividades antioxidantes por encima del control positivo del BHT. Es decir, con estas 3 evaluaciones lo que hemos intentado abarcar el máximo posible del comportamiento de este hidrolizado proteico a nivel de actividad antioxidativa, y las conclusiones que hemos tenido es que tenemos una muy buena actividad antioxidante, tanto para poder mantener el producto formulado en unas condiciones óptimas de antioxidación, como a la hora de tener estos compuestos algún efecto antioxidante a nivel de esta población de desnutrición infantil. Lo siguiente que vamos a ver a cargo de la doctora Mari Carmen Millán es la actividad antiinflamatoria. Muchas gracias a los anteriores ponentes y como ha dicho el doctor Pedroche, voy a continuar explicando la actividad antiinflamatoria. Bueno, a nivel in vitro, la actividad antiinflamatoria ha sido evaluada utilizando un sistema celular, que es un modelo de inflamación ampliamente estudiado para el estudio de compuestos bioactivos. Se trata de la línea celular monocítica THP1. Y bueno, esta línea celular se somete a inflamación utilizando un estímulo inflamatorio que es el lipopolisacárido bacteriano. En primer lugar, bueno, estos experimentos han sido realizados en la Unidad de Biología Celular del Instituto de la Grasa, que es una instalación de nivel de contención biológica 2 expresamente autorizada para el trabajo con estos agentes biológicos. Si pasáis la diapositiva, por favor. Bien, en primer lugar, antes de proceder a los estudios tanto de expresión génica por PCR cuantitativa como el estudio de los niveles proteicos por ELISA, lo primero que hicimos fue realizar a nivel celular un estudio de viabilidad en el cual probamos distintas concentraciones del hidrolizado con la finalidad de determinar si este hidrolizado de concha de abanico era seguro o lo que es lo mismo, no producía ningún efecto tóxico a nivel celular en esta línea. Como podéis observar, se usaron distintas concentraciones comprendidas entre 10 microgramos mililitros y 500 microgramos mililitros. Y como control positivo de muerte celular se utilizó el tritón. Como podemos ver en la diapositiva, a ninguna de las concentraciones utilizadas se produjo muerte celular, con lo cual podemos concluir que el hidrolizado de concha de abanico era totalmente seguro a nivel celular. Si pasáis la siguiente diapositiva. Una vez que determinamos y comprobamos que el hidrolizado no era tóxico, procedimos a elegir las 2 concentraciones intermedias, no solamente por eso, porque estaban comprendidas en ese intervalo de concentraciones probadas, sino porque había sido utilizado por otros hidrolizados dando buenos resultados. Con lo cual determinamos que la concentración idónea era utilizar 50 y 100 microgramos mililitros como concentraciones definitivas y procedimos a estudiar en primer lugar marcadores inflamatorios a nivel celular, como son las citoquinas proinflamatorias, el TNF-alfa, interleuquina 1-beta y la interleuquina 6, y como citoquinas antiinflamatorias, la interleuquina 4, hay un pequeño error ahí en la derecha que pone interleuquina 14, es interleuquina 4 y la interleuquina 10. Como podemos comprobar en la diapositiva, con respecto al control positivo de inflamación con el EPS, a las 2 dosis usadas, el hidrolizado proteico de concha de abanico produjo una represión génica de las 3 citoquinas proinflamatorias, no mostrando diferencias significativas a las concentraciones usadas, salvo en el caso de la interleuquina 6, donde sí que se vio un aumento en la dosis de 100 microgramos mililitros. A nivel de las citoquinas antiinflamatorias,
observamos que los dos hidrolizados a las dos concentraciones probadas producían un aumento de la expresión génica de las citoquinas antiinflamatorias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Una vez que habíamos estudiado el efecto del hidrolizado a nivel de expresión génica, procedimos a comprobar o a corroborar esta actividad biológica a nivel proteico utilizando la técnica de inmunoensayo ELISA. Pudimos ver cómo se corroboraban los resultados obtenidos anteriormente en PCR cuantitativas y sostuvieron una disminución de los niveles proteicos de las citoquinas preinflamatorias. No veo la última diapositiva y creo que es que la última se tacha ahora mismo con el vídeo. Bueno, que se produjo un aumento de los niveles de interleuquina 4 y en el caso de la interleuquina 10 creo que no aumentaba tanto los niveles de proteína. Sí, creo que lo tenía por ahí, no lo veo, vale. Ya, pasamos a la siguiente, ya creo que ya hemos terminado. Bueno, pues a nivel celular lo que podemos concluir es que efectivamente vimos que el hidrolizado proteico de concha de abanico no era tóxico a nivel celular a ninguna de las concentraciones usadas y que produjo un marcado efecto antiinflamatorio tanto por la represión génica como por la disminución de los niveles proteicos de citoquinas proinflamatorias y de citoquinas y el aumento de citoquinas antiinflamatorias. Muchas gracias, doctora María Carmen Millán. Muchísimas gracias, doctor Francisco Millán. Gracias, doctor Justo Pedroche. Damos entonces por concluida el taller de medio término. Quedamos entonces a disposición de sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat, por favor, para que les puedan responder los doctores si tienen alguna consulta. Por el momento no tenemos alguna consulta, pero ahí estamos dejando ahí los correos de los doctores por si tienen una consulta específica para que les puedan enviar. No sé si doctores puedan dar algunas apreciaciones finales para cerrar el evento. Sí, Rafael, yo quisiera preguntar, por favor, ya que no siempre tenemos expertos como ustedes en nuestra sala de reuniones, yo quería hacerles una consulta. ¿Cuál sería la recomendación de cara a estos resultados que nos acaban de demostrar sobre todo las propiedades antiinflamatorias, el efecto antioxidante, entre otras? ¿Cuáles serían las recomendaciones para que nosotros podamos desarrollar nuestros prototipos de alimentos funcionales? ¿Cuáles serían las condiciones, de repente, los parámetros de operación, temperatura, pH, entre otras variables? Lo interesante que tiene el hidrolizado, como hemos visto durante la presentación, es que es muy soluble. Y es muy soluble a cualquier rango de pH. Eso lo que va es a facilitar muchísimo su integración en cualquier formulación. Mientras tanto, la harina de partida, aparte de que su digestibilidad y por tanto su asimilación y biodisponibilidad es muchísimo menor, presenta una curva de solubilidad a lo largo del pH que es inferior a la de los hidrolizados, y eso implicaría el tener pues probablemente, bueno, moléculas en suspensión, grumos. En este caso yo creo que el hidrolizado le da ese plus no solamente a nivel bioactivo, como hemos visto, sino también a nivel de formulación y sobre todo a nivel de biodisponibilidad, que es de lo que se trata, de que llegue verdaderamente esas bioactividades a
a la población de estudio. Así que partiendo de esa premisa, yo creo que, no sé, es verdad que tiene un cierto sabor, un cierto olor a pescado, con lo cual sería muy interesante en cualquier tipo de formulación, no sé, tipo nuggets o tipo con sabor a pescado o algo así. Lo importante es que tiene igualmente un alto contenido en proteínas, en donde normalmente en la de nutrición infantil hay una deficiencia en proteínas por encima, o sea, por debajo de otros componentes como son carbohidratos probablemente. Y yo creo que es un ingrediente fantástico para hacer ese tipo de alimento funcional. Gracias, doctor Pedroche. Completando lo que ha dicho el doctor Pedroche, yo diría que una de las cosas importantes, aparte de la bioactividad, tanto antioxidante como antiinflamatoria, es que es escalable a planta industrial. O sea, el rendimiento de un 90%, 92%, dice mucho de que este proceso es fácilmente escalable, no a planta piloto, sino a planta industrial, donde el costo económico de obtención de estos alimentos funcionales se abarataría muchísimo porque prácticamente no hay ni medios contaminantes y se aprovecharía casi el 90% de la proteína. Excelente. Y además ustedes nos acaban de mostrar, comprobar que los hidrolizados proteicos de estos residuos no son tóxicos. No son tóxicos, ¿no? Tienen una buena capacidad antioxidante, sobre todo para las necesidades de esos niños desnutridos, ¿no? Que ya Bueno, desde pequeñitos pues ya tienen ciertas dolencias críticas, ¿no? Sí, continuando con lo que han dicho los doctores Millán y Pedroche, pues bueno, sí que sería interesante, aunque se ve que ciertamente no presentan una viabilidad celular muy buena y una potencial actividad antioxidante y antiinflamatoria in vitro, sería interesante de cara a un futuro seguir adelante con el siguiente paso, que sería realizar ensayos in vivo a nivel preclínico y bueno, finalmente en humanos, ¿no? Eso sería lo ideal. Yo creo que sí, sería sumamente importante. Los tenemos anotado, doctora Millán. Muchas gracias por su respuesta. Rafael, ¿alguna respuesta, alguna pregunta, por favor? Sí, tenemos acá unas dos consultas. ¿Cuál sería el tiempo de vida del producto final hidrolizado? Pues en principio va a depender mucho de esa cadena de producción desde que se toma en la empresa hasta que se produce ese hidrolizado y al final esa formulación final. Pero considerando los equipamientos que existen hoy en día en cuanto a conservación de ingredientes y de alimentos, y considerando también en que uno de los principales problemas podría ser esos inconvenientes de oxidación, pero que el hidrolizado ya presenta esa actividad antioxidante, en principio la vida media de ese tipo de productos debería de ser alta. Como ha comentado la doctora Mari Carmen Millán, es verdad que ahora creo que una vez que hemos obtenido un ingrediente que creo que a todos nos parece muy interesante, sería bueno estudiar esa formulación, cómo se comporta en ese alimento funcional y ver esa vida media o esa caducidad en cuanto a no solamente ya a vida media del producto como tal, sino a ver cómo mantiene esas bioactividades, que es lo que verdaderamente lo hace interesante en el producto final. Claro, sobre todo cómo se comporta en el tiempo, ¿no? Y a diferentes condiciones también podría ser. Gracias, Rafael. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. En caso se hubiera encontrado un nivel de toxicidad, ¿cómo se había procedido? Bueno, realmente no es proceder, porque el hidrolizado es yo realmente lo que hacemos es testar la actividad del hidrolizado, en concreto del producto. No se procede, simplemente pues hubiéramos visto que a nivel celular, porque la línea que se utiliza es una línea monocítica humana, que para simular lo que ocurriría a nivel sistémico si ingiriéramos ese hidrolizado. Y bueno, la toxicidad no se puede eliminar en sí del hidrolizado. Hubiéramos concluido que el hidrolizado no es apto a nivel
no es apto para, o que es ligeramente tóxico o que es tóxico. Normalmente los ensayos de viabilidad celular de un producto, cuando esa viabilidad es superior al 20%, es decir, cuando la muerte celular, perdón, es superior al 20%, decimos que ese producto no es apto para el consumo humano. Además, o sea, como vemos, además en este caso normalmente todos los hidrolizados presentan una ligera toxicidad mínima, pero la suelen presentar, pero en este caso es que el hidrolizado de concha de abanico produce una viabilidad del 100% a nivel celular, con lo cual es un dato muy bueno. Muchísimas gracias. Ya no tenemos ninguna más preguntas. No sé si quieren dar unas palabras finales para cerrar el evento. Doctor Millán. Bueno, reiterar nuestro agradecimiento por contar con nosotros, con el personal del grupo del Instituto La Grasa en este taller medio término, y que esperemos de que, como bien ha dicho la doctora Millán, esta línea de investigación no se quede ahí, porque lógicamente es fundamental. Sabemos, como conclusión, de que es un ingrediente potencialmente muy interesante, pero que hay que seguirlo comprobando con ensayos cultivos in vivo. Con lo cual, reitero nuestro agradecimiento tanto a Nancy como a la universidad y a todo ese equipo de investigación. Gracias, doctor Millán. Bien, para concluir también agradecerles a todos ustedes por su asistencia, a todos ustedes, los investigadores del Instituto de la Grasa de Sevilla, a todos los presentes, los que nos han acompañado el día de hoy, e invitarles al taller de cierre que se va a realizar en el mes de junio. Rafael, la fecha, por favor, el 24. El jueves 23 de junio. 23, el jueves 23 de junio quedan cordialmente invitados entonces para el cierre del proyecto, que contaremos con la presencia del doctor Millán y del doctor Pedroche en nuestra ciudad de Lima. Que tengan ustedes una bonita tarde y feliz noches allá en España.